Buenos días, niños. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Gracias a Dios. De nuevo es domingo y todos estamos reunidos en la escuelita dominical. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante que es Eliseo que siguió a Elías. Vamos a ver todo, de qué manera Eliseo dejó todo lo que tenía para seguir a Dios. Pero antes que nada, niños, vamos a comenzar con una alabanza. La 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 la. Elías era un obediente profeta, caminó de la mano de Dios, él realizó muchos milagros por el poder de Dios. Elías era un obediente profeta, caminó de la mano de Dios, él realizó muchos milagros por el poder de Dios. Dios envió un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, para llevar a Elías al cielo. Soy, puedo servir, y un día subir, con mi Dios vivir. La 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 la. Dios envió un carro de fuego, soy, puedo servir, y un día subir, y con mi Dios vivir. La 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 la, y subir, y con mi Dios vivir. Bueno, niños, vamos a iniciar con oración. Vamos a orar todos juntos. Te damos gracias, Señor, por esta nueva clase, esta nueva oportunidad que nos das para convivir con nuestros niños en la iglesia. Te pedimos, Padre, mucho por nuestros niños, que cada vez sigan aprendiendo más de tu palabra, que los guardes de todo mal, que les ayudes, Padre, para que también puedan seguir invitando a más amiguitos a la iglesia, que también le puedan platicar de Dios a los familiares que no conocen. Te pedimos, Padre, para que hagas que ellos crezcan bien y que sean sabios en tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que todos tenemos para convivir con los niños en la iglesia, y te pedimos que los fortalezcas para que te puedan seguir con todo tu corazón, así como Eliseo te siguió y también Elías te siguió. Te pedimos, Padre, para que nuestros niños crezcan muy bien en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Bueno, niños, entonces vamos a comenzar. Primero, antes que nada, vamos a recordar un poco lo que ya estudiamos sobre el profeta Elías. ¿Recuerdan el profeta Elías? Que Elías estaba huyendo del rey Acab y de Jezabel, y el rey y la reina de Israel eran muy malos, no seguían a Dios, ¿verdad? Entonces Dios le dijo a Elías que iba a encontrar a Eliseo, y que Eliseo iba a ser el sucesor de Elías.
Vamos a recordar un poco, entonces, primero sobre el profeta Elías. El rey Acab, como decimos, era muy idólatra, hacía mucha idolatría. Y entonces Elías lo retó para llevar a cabo una prueba para ver quién adoraba al verdadero Dios. Entonces Elías retó a este rey para demostrarle quién era el verdadero Dios. Entonces el reto se trató de que se juntaran 450 profetas de un Dios falso, que era Baal, y a ofrecerle sacrificio. Y entonces se tendría que aparecer fuego que consumiera el sacrificio. Los profetas, estos profetas de Baal, estuvieron bailando mucho, muy fuerte, ¿verdad? Estuvieron durante varias horas bailando junto al altar para que cayera fuego del cielo y quemara el sacrificio. Esperaron toda la mañana, pero ¿qué creen, niños? Pues sí, nada pasó porque Baal no existe. Entonces, Elías hasta se burló de ellos, ¿verdad? Él les decía, a ver, griten más fuerte, bailen más fuerte. Yo creo que Baal está durmiendo. Yo creo que no los está escuchando. Hasta él se burlaba de todo lo que ellos estaban haciendo porque no acudía nada, no sucedía nada con el altar de ellos. Entonces, ya fue el turno de Elías. Entonces Elías oró a Dios y cayó del cielo un fuego, el fuego sobre el altar, y todo lo hizo cenizas. Todo lo que estaba sobre el altar se quemó. Con eso demostró Elías que Dios, el Dios al que Elías adoraba, que es Jehová, era el único y verdadero Dios. Y entonces Elías también hizo capturar a los profetas de Baal y los mató a todos. Entonces esto hizo que la reina Jezabel se pusiera muy furiosa, muy enojada, y mandara a matar a Elías. Entonces Dios le dijo a Elías, que había huido por esa situación al monte Oreb, que huyera de Jezabel, porque ella lo había mandado a matar junto a todos los otros profetas de Dios. Elías estaba muy triste porque se sentía solo, ya que habían matado a los otros profetas de Dios. Pero Dios le dijo a Elías que ya había escogido a alguien para que fuera su compañero, su amigo, y que no estuviera solo, y que también lo convertiría a él en un profeta cuando él dejara de hacerlo. Le dijo Dios, unge a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, para que sea profeta en tu lugar. Entonces Elías fue a buscar a Eliseo y lo encontró en un campo preparando la tierra para sembrar semillas, mientras él trabajaba. Elías se le acercó y arrojó su manto sobre él. Esto es un poco extraño, ¿verdad? Pero Eliseo supo lo que significaba. Supo que él sería el sucesor de Elías. Eliseo le pidió que quería despedirse de sus padres y que luego le seguiría. Elías le dijo que sí. Elías estaba dispuesto a seguir a Elías, estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía. Después, estando en una ciudad que se llama Gilgal, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, Dios me enviará a Betel. Pero Eliseo le dijo, vive Jehová, que no te dejaré. Elías estaba entonces dispuesto a, Eliseo estaba dispuesto a seguir a Elías a cualquier parte, no separarse de él. Elías fue al otro lado del río Jordán y de Jericó, pero Eliseo seguía a Elías a cada momento. Cuando llegaban al río Jordán, Elías golpeó las aguas con su manto. Entonces las aguas se apartaron de un lado a otro y ellos pudieron pasar los dos, ambos, por la parte seca. Se estaba entonces, niños, acercando el día en que Elías iba a ascender al cielo.
Y entonces Elías le preguntó a Eliseo qué deseaba. Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías le dijo, si me ves ascender al cielo, te será dado. Los dos iban caminando y de repente descendió del cielo un carro de fuego, con caballos de fuego. Elías se subió en un torbellino y subió al cielo. Y al subir al cielo, su manto se cayó. Eliseo vio aquello y recogió el manto de Elías y se fue. Después Eliseo también golpeó las aguas con el manto de Elías y otra vez las aguas se apartaron a un lado y al otro. Entonces el poder de Dios ya estaba con Eliseo. Esta es la historia de Eliseo y Elías, niños. Vamos a estudiar un poco y a meditar más sobre esta historia. Para empezar, vamos a ver nuestro versículo para memorizar. Nuestro versículo para memorizar es, vamos a repetirlo despacio primero, buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Salmos capítulo 105, versículo 4. Vamos a repetirlo 3 veces, ¿sí, niños? Repitámoslo 3 veces. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Salmos capítulo 105, versículo 4. Otra vez, niños. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Salmos capítulo 105, versículo 4. Una última vez, niños. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Salmos 105, versículo 4. Eliseo tenía este pensamiento de no separarse de Elías, porque sabía que Dios estaba con Elías. Por eso lo buscaba insistentemente y no se quería separar de él. Nosotros tenemos que aprender esto de Eliseo. Siempre buscar a Dios, no separarnos nunca de Dios, siempre buscarlo. ¿Sí, niños? Entonces, hemos visto cómo la historia de Elías y Eliseo. Vamos a ver, aprender un poco más acerca de esto. El designar a un sucesor, a un profeta sucesor, era algo muy importante. ¿Por qué? Porque no se podía escoger a cualquiera. Elías era un profeta muy importante en Israel. No podía escoger a cualquier profeta que quedara en su lugar. Por eso, esto era algo muy importante y se acercaba el día en que Elías iba a ascender al cielo, que Dios se iba a llevar a Elías. Entonces Elías, al ver a Eliseo, como Dios le dijo, le echó su manto encima. Esto significaba que lo estaba eligiendo como su sucesor. A Eliseo, Dios lo puso en el lugar de Elías para que enseñara de Dios al pueblo de Israel. Dios entonces de la misma manera trabaja igual así por medio de otras personas. Vamos a leer este versículo, niños. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Como dice aquí, niños, también, por ejemplo, apóstol Pablo fue puesto por Dios como apóstol. Dios encarga el trabajo también a nosotros, a los salvos, ¿verdad? El trabajo que el Señor le encargó a Elías, se le encargó luego a Eliseo. Y de igual manera también le encarga a ustedes, niños, también el trabajo. Dios utiliza a los salvos para trabajar por medio de los salvos. Entonces, niños, Dios también los llama a ustedes y también los usa a ustedes. ¿Para qué? Para predicarle a sus amiguitos, para predicarle a sus familiares que no han conocido la salvación, que no conocen
el amor de Dios, el regalo de Dios que es nuestra salvación, no la conocen. Por eso nosotros tenemos el trabajo de llevarles, de predicarles la palabra de Dios a todos ellos. Al ver la reacción de Eliseo, hay que fijarnos mucho cómo reaccionó Eliseo, niños. Eliseo obedeció inmediatamente, no tuvo ninguna duda, no dijo, ay, después te sigo, no, déjame 2 años más, déjame 1 año más, no, él inmediatamente decidió seguir a Elías. Esto no fue fácil para Eliseo. Eliseo, cuando Elías lo encontró, estaba en el campo cultivando. Era un labrador y tenía a sus animales. Podemos saber que Eliseo era hijo de un rico. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tenía 12 yuntas de animales. Y una yunta son 2 bueyes. Es decir, en total tenía 24 bueyes y cultivaba. Esto quiere decir que tenía propiedades y tenía bastantes animales. Entonces, Eliseo era rico y cultivaba con ayuda de estos animales. Él realmente no llevaba una vida que era, digamos, no complicada, porque sí tenía, era un hombre rico, no tenía dificultades en su vida. Pero sin embargo, Eliseo decidió dejar todo, obedeció a la llamada de Dios y siguió a Elías. Eliseo entonces dejó su casa, dejó sus padres, dejó su trabajo, dejó todas sus posesiones, con tal de seguir a Dios, con tal de obedecer el llamado de Dios y de seguir a Elías. Vamos a leer este versículo, niños. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Eliseo así respondió entonces al llamado de Dios. Lo único que le pidió a Elías fue que lo dejara despedirse de sus padres y luego lo siguió. Esto, niños, explica el corazón de Eliseo. Eliseo amaba mucho a sus padres, pero Eliseo sabía que podía haber la probabilidad de que no volviera a ver a sus padres a quien tanto amaba si seguía a Elías. Pero él, sin embargo, fue obediente, fue fiel al llamado de Dios y dejó absolutamente todo. ¿Qué les parece, niños? ¿Fue una decisión difícil o fácil de tomar? Dejó todo y dejó hasta a sus padres que tanto amaba a Eliseo, pero él aceptó todo sin dudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Eliseo amaba a Dios y Dios era realmente lo más importante para él. Esto, niños, es un ejemplo de obediencia para todos nosotros. Eliseo respondió la llamada de Dios y le dio mucha importancia a su llamamiento que Dios le dio. Por eso, Eliseo le servía a Elías. Y después de un poco de tiempo, Elías fue llamado por Dios, cuando fue alzado en un torbellino de fuego al cielo. Vamos a leer este versículo, niños. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Elías le dijo, quédate aquí, porque Dios me envía a Betel. Pero Eliseo sabía muy bien que no podría volver a ver a Elías otra vez.
sabía bien la importancia de lo que Elías le estaba encargando, la importancia de predicarle al pueblo de Israel. Así que le siguió hasta el final. No quiso separarse de él, aprender lo más que pudiera de Elías. Realmente él sabía que no podía con el trabajo solo, que necesitaba la ayuda de Dios. Y por eso, con tanta insistencia, seguía a Elías, porque Eliseo sabía que Dios trabajaba por medio de Elías. Leamos esos versículos, niños. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 3 al 5. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Eliseo sabía, niños, que Elías iba a ir pronto al cielo, y que si no seguía a Elías, él ha de haber pensado que no podría hacer el trabajo que se le estaba encargando. Elías le insistió que se quedara, pero Eliseo le dijo que no lo dejaría, y entonces llegaron a Jericó. Los profetas que habían en Jericó, entonces se le acercaron a Eliseo, y le dijeron: Jehová te va a quitar a tu señor. Y Eliseo respondió que lo sabía, y siguió en el camino. Elías le volvió a decir que se quedara ahí, y Eliseo le dijo de nuevo que lo seguiría. Entonces así ellos dos llegaron al río Jordán. De nuevo vamos a repetir una vez el versículo para memorizar, niños, si se acuerdan de él. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Salmos capítulo 105, versículo 4. Justamente Eliseo hizo esto, niños. Sabía Eliseo que Dios trabajaba por medio de Elías. Y Eliseo sabía que no iba a poder hacer el trabajo solo por sus propias fuerzas. Entonces, insistentemente siguió a Elías porque sabía que Dios estaba con Elías y quería también recibir también él la ayuda de Dios, porque él sabía que solo no iba a poder. Él realmente buscaba siempre a Dios. Entonces, así es como Eliseo, niños, no se separó de Elías y lo siguió hasta el final, porque sabía que Dios estaba con Elías. De la misma manera, niños, nosotros debemos entonces de buscar y de desear a Dios. Siempre ir a donde sabemos que Dios quiere que nosotros estemos, que siempre lo obedezcamos. Y entonces Dios nos va a usar y nos va a ayudar de maneras muy importantes. Así como Dios usó a Elías y a Eliseo, también los puede usar y ayudar a ustedes, si ustedes tienen el deseo de seguir siempre a Dios. Sí, niños, vamos a leer también este versículo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Esto le dijo Eliseo. Eliseo sabía que Elías era un gran profeta, y entonces Elías le pidió una doble porción. Es decir, Eliseo sentía que no tenía la fuerza, que no tenía el poder, que no podía hacer él solo
el trabajo de Elías. Por eso él también quería tener la gracia de Dios, quería conocer la importancia de lo que Dios, él sabía la importancia de lo que Dios le encargó, sabía que era muy importante. Entonces lo que le pidió a Elías es que Eliseo tuviera la misma fuerza para seguir y para trabajar para Dios. Eliseo entonces, niños, deseaba las cosas espirituales, tenía deseo por las cosas de Dios, conocía la importancia del llamado de Dios, ¿sí? Leamos el versículo 2, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió en el cielo en un torbellino. Así, niños, Dios se llevó a Elías al cielo y le dio a Eliseo el poder de Dios para que pudiera hacer las mismas cosas que Dios hacía por medio de Elías. Eliseo entonces tomó el manto de Elías y subió al cielo, tomó el manto de Elías, perdón, que subió al cielo en un torbellino. Y entonces con el manto él regresó. Él también hizo dividir por medio de este manto las aguas del río Jordán. Eliseo entonces comenzó a enseñar de Dios al pueblo de Israel. Dios realizó muchos milagros por medio de Eliseo, niños. Por ejemplo, en Jericó habían aguas que estaban contaminadas, era agua que no se podía tomar. Pero entonces Eliseo sanó las aguas al echarles sal, por ejemplo. También Eliseo revivió al hijo de una mujer. También sanó la lepra de un general sirio llamado Naamán. Hizo también flotar un hacha de hierro que se había caído en el agua. Hizo muchos milagros gracias al poder que Dios realizaba por medio de Eliseo. Así, niños, como Eliseo siguió a Elías, nosotros también debemos de ser personas que sigan siempre a Jesús, que trabajemos para Dios, que le enseñemos de Dios a otras personas. Dios nos pide que hagamos las cosas que Él nos manda a hacer. Jesús nos enseñó y nos pidió hacer muchas cosas. Por ejemplo, vamos a leer este versículo. San Juan capítulo 13, versículo 15. San Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Como dice aquí, niños, también Jesús nos manda también que nosotros hagamos lo que Él nos pide que hagamos. También aquí este versículo, San Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dios, Jesucristo, nos dio varios ejemplos de cómo actuar, ¿verdad? Jesús nos enseñó cómo nosotros debemos obedecer a Dios. Nos dijo que tenemos que obedecer la palabra de Dios que viene en la Biblia. Por eso es que tenemos que aprender la Biblia para saber obedecer a Dios, para agradar siempre a Dios. Jesucristo nos dice que lo sigamos a Él, sigamos a Dios. Jesús aquí nos enseñó, por ejemplo, que tenemos que orar todas las mañanas. Cuando nos levantemos, niños, hay que levantarnos unos minutitos antes para orar a Dios, para comenzar bien el día, pidiéndole a Dios que nos proteja y nos ayude. Así Jesucristo oraba en las mañanas, niños. Así también nosotros tenemos que orar mucho a nuestro Señor, ¿verdad? Es la mejor manera de comenzar el día. ¿Ustedes, niños, oran todas las mañanas a Dios?
Si no tienen costumbre, niños, es buena costumbre. Con 5 minutos que se levanten antes del acostumbrado, en 5 minutos le pueden orar a Dios y que ustedes pídanle a Dios que los cuide y los proteja y que les ayude a ser obedientes a su palabra. Vamos a leer ahora versículos, niños, estos versículos, San Juan, capítulo 13, versículos 13 al 15. San Juan, capítulo 13, versículos 13 al 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí, niños, también Jesús nos enseña a ser humildes, que nos preocupemos por los demás, que hagamos favores a los demás, que nos ayudemos unos a otros. Y también, niños, que sepamos perdonar cuando algo malo nos hacen. Eso nos pide Jesús que nosotros hagamos. Y nosotros, para ser agradables a Dios, por supuesto tenemos que obedecer. Tenemos siempre que obedecerlo, siempre que seguirlo. Desear nosotros, niños, de seguir a Dios, siempre seguir a Dios. Así como Eliseo también tenía ese deseo, nosotros tenemos que también tener un gran deseo de seguir siempre y ser obedientes a Dios. Leamos este versículo ahora, niños, San Mateo, capítulo 4, versículo 23. San Mateo, capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús nos enseña acá, niños, que debemos entonces de predicar la palabra de Dios a otras personas, invitarlos a venir a la iglesia, escuchar algún seminario, para que puedan ser salvos. Sí, niños, por eso nosotros también tenemos un gran trabajo que Dios nos encarga. Nos está encargando también ese trabajo a nosotros, que prediquemos la palabra de Dios, que acerquemos a nuestros amiguitos, a familiares que no conocen de la palabra de Dios, que no son salvos, que los acerquemos a la iglesia para que puedan recibir la salvación. Eso lo podemos hacer, niños, muy bien, si nosotros con fuerza, con deseo, seguimos a Dios. Si seguimos a Dios, Dios nos puede ayudar, así como le ayudó a Eliseo. Sí, niños, esa es la lección que nos da la clase de hoy. Tenemos que seguir a Dios con fuerza, con determinación, con deseo. Como Eliseo buscaba a Dios, así también nosotros tenemos que buscar a Dios. Ahora vamos a ver, niños, ¿qué tanto aprendimos el día de hoy? Vamos a hacer una pequeña trivia, ¿sí? A ver, la pregunta número 1. ¿Qué hizo Eliseo cuando Dios lo llamó como profeta? Vamos a ver las opciones que tenemos. El inciso A le dijo, ahora como estoy muy ocupado, el siguiente año lo seré. El B le respondió, yo no tengo interés. El C le dijo, después de despedirme de mis padres, te seguiré. Y el D, ay, yo no puedo hacerlo, porque me falta mucho. A ver, niños, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué fue lo que hizo Eliseo cuando fue llamado por Dios? ¿Cuál es la respuesta? Después de despedirme de mis padres, te seguiré. Muy bien, niños. Vamos a ir a otra pregunta. Dice, ¿cómo hizo Eliseo cuando Elías le dijo que no lo siguiera? ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Opción A, sí, está bien. Nos vemos luego. Opción B, mejor me voy a otro lugar.
Opción C, ya me voy a mi casa otra vez. Opción D, vive Jehová que no te dejaré. ¿Cuál es, niños? ¿Cuál es la respuesta correcta? Vive Jehová que no te dejaré. Otra pregunta, niños. Eliseo, ¿qué le pidió a Elías? Opción A, tengo hambre, dame pan. Opción B, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Opción C, vayamos a nadar al río Jordán. Regálame tu manto. ¿Cuál es, niños? Piensen bien, ¿cuál es la respuesta correcta? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Muy bien, niños, se ve que pusieron mucha atención. Vamos a una última pregunta. ¿Qué le aconteció a Eliseo cuando siguió a Elías hasta el fin? Opción A, Elías subió al cielo y Eliseo recibió el poder de Dios. Opción B, Elías subió al cielo y Eliseo se fue a su casa. Opción C, los dos subieron juntos al cielo. ¿Cuál es, niños? ¿Cuál es la respuesta correcta? Piénselo bien. Elías subió al cielo y Eliseo recibió el poder de Dios. Muy bien, niños, muchas felicidades. Se ve que aprendieron, pusieron mucha atención a la clase. Recuerden, niños, siempre tenemos que nosotros siempre tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Muy bien, niños. Ahora, para finalizar, vamos a cantar otra alabanza y después de la alabanza vamos a hacer oración para terminar. Vamos a cantar la alabanza primero. Hola, niños. ¿Me ayudan a cantar este canto? Él subió y subió y desapareció. Subió y desapareció. En un carro de fuego a Elías Dios llevó. Subió y desapareció. Ahora Eliseo Dios le dio su poder. Subió y desapareció. En un carro de fuego a Elías Dios llevó. Subió y desapareció. Ahora Eliseo Dios le dio su poder. Dios da fuerza y vigor a su pueblo para que su obra podamos continuar. Subió y desapareció. En un carro de fuego a Elías Dios llevó. Subió y desapareció. Ahora Eliseo Dios le da su poder. Ahora a nosotros Dios nos dio su poder. Muy bien, niños, vamos a hacer oración para terminar. ¿Sí, niños? Oremos todos juntos. Te damos gracias, Señor, por esta clase de hoy. Te pedimos, Señor, que ayudes a los niños a tener un corazón que siempre te busque, que siempre te siga a ti. Ayuda a todos los niños de nuestras iglesias para que sean usados en gran manera por ti, para que inviten a sus amiguitos, que inviten a sus familiares que no son salvos, para que se acerquen a ti, que conozcan el gran regalo de la salvación y tu gran amor. Te pedimos, Padre, que cuides mucho de todos nuestros niños, de todas las iglesias, y te agradecemos, Padre, por todo tu amor, por tu salvación y por permanecer en la iglesia con todos los niños. Te pedimos que cuides de todo y te agradecemos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Bueno, niños, hasta luego. Nos vemos el próximo domingo. Estén todos muy bien. Muchas gracias, niños. Hasta luego.